pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Esto es Pulsión de Radio, quinta temporada, episodio 35 y último episodio de este año, de este 2025, que ¿cómo llamarlo?, ¿no? Muy buenas noches, Diego Yaiche, muy buenas noches, Florentina Gamarra. Muy buenas noches, Gabriel, muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches, Florentina, muy buenas noches, Gabriel. Y muy buenas noches a nuestra audiencia. A nuestra distinguidísima audiencia. Que nos ha acompañado durante todo este año 2025. Bien, bueno, mientras aguardamos la llegada de nuestro distinguidísimo invitado, Alejandro Horowitz, y vamos a principio hacer, un poquito un raconto, ¿no?, de lo que ha sido este 2025, empezando por los agradecimientos también para el equipazo que nos acompañó este año. Claro que sí. Y ¿por quién empezar?, ¿no? Algunos de nuestros columnistas estrellas vamos a tener la posibilidad de saludarlos y homenajearlos hoy en vivo, aquí en nuestra segunda hora. Estoy hablando de la Dani Pesclein, Carlos Marcos y Diego Baracat, los bibliotecarios y una de los pilares de nuestra agenda cultural. Pero hemos tenido otras colaboraciones realmente. Y bueno, nuestros libreros. Bueno, que nuestros libreros que nos acompañan desde la primera temporada, ¿no? Sí, es cierto. Francisco Sí. Casadei, del Gran Pez de Mar del Plata, Rubén Corcho Goldberg, de Rubén Libros de la ciudad de Córdoba, y Germán Armando, el queridísimo Germán Armando del Juguete Rabioso de Rosario, ¿no? Han sido una columna vertebral de este programa con sus aportes. Sí, desde el comienzo mismo, ¿no? Que ya son 5 añitos, y aquí también acompañando y siendo muy bien alojados por la RZ, por el Grupo Sónica. Bueno, ayer hemos tenido un fiestón, en donde, entre otras cosas, se celebraban los 20 años del Grupo Sónica con un premio muy importante, que es el Martín Fierro latinoamericano a la mejor emisora en streaming de Latinoamérica. Dicho así, diciéndolo, es como que tiene un relieve muy importante, ¿no? Bueno, vamos a mencionar también que en la agenda cultural nos acompañó Gabriel Nicola, que este año retomamos una columna con un nuevo colaborador, con Leonardo Leibson.
Sí, las crónicas nómadas. Las crónicas nómadas. Bueno, y tuvimos una sala de cine ampliada, ¿no? Sí, y sobre Gabriel Nicola, y quería comentar, estuvo anoche en la celebración del Grupo Sónica, y el último fin de semana fue el cierre de Café Central, y una obra que se estrenó el año pasado, si no recuerdo mal, y bueno, no sé cuántas funciones ininterrumpidas, la verdad que fue un acontecimiento muy importante ese cierre. En la sala de cine, bien, hemos contado con la participación de Demián Bucay, de Justo Locane, de Nahuel Peirelongue y de Juan Vecchio, que la verdad es que se sumaron al equipo como si hubieran sido parte del equipo desde el comienzo del programa. Y nos queda dos menciones especiales. Una de mi ídola, A ver. mi querida MP. Sí. Que seguramente nos va a Que estar soy su fan. escuchando dentro de poquito, ¿no? Porque se va a estar levantando, se va a estar despertando seguramente unas 4 o 5 horas antes que nosotros, y ya ahí mientras se Y ya toma empieza. Sí, un exactamente. cafecito se escucha el programa. Y la verdad que ha sido un ciclo también maravilloso de Mod de Tous les Jours. Y vamos a hacer la edición de todos los episodios de Mod de Tous les Jours para que nuestra audiencia, para que no los tengan que andar buscando dispersos en los distintos programas, porque la verdad que vale la pena escucharlos y verlos también, porque hay un trabajo enorme de Claudia Mazón, y la edición en las imágenes bellísimas que han acompañado esas producciones de MP. La verdad, un producto maravilloso, de colección. Y yo no quería dejar de mencionar a la distinguidísima Florentina Gamarra, que se ha incorporado este año al programa, y también quería preguntarle si no se arrepintió, en primer lugar. Bueno, tengo algo para decirles. Bueno, gracias por darme esta posibilidad, porque igualmente me la iba a atribuir. Yo quiero agradecerles profundamente, me sentí muy cómoda. Creo que hemos sabido construir un lindo equipo de trabajo, así que estoy muy agradecida, muy contenta. Para mí venir cada jueves es una celebración, así que realmente les agradezco muchísimo, compañeros. Y estoy muy contenta y lista para la 6ª temporada, si es que me van a renovar el contrato. No sé si es renovable, después lo discutiremos. Yo tengo un pequeño aumento ahí en el calle, pero después lo podemos conversar. Le vamos a preguntar a la audiencia. Votación, claro. Sí, a votación. Y bueno, dicho esto, yo quería ir adelantando de qué se trata la entrevista de hoy con Alejandro Horowitz. ¿Y qué más vamos a tener en el programa hoy, Gabriel? Bueno, lo que les comentaba, vamos a tener hoy el último capítulo de nuestra agenda cultural, y vamos a contar también con la participación de Diego Baracat y Carlos Marcos en el último capítulo de Los Bibliotecarios. El Rincón de los Libros. Vamos a tener una agenda cultural reversible, ¿no? Vamos a tener, sí. Dígalo usted. Bueno, ya lo va a contar Daniela Pérez Klein en un ratito. Bueno,
Bueno, ¿y qué nos iba a contar de nuestro invitado de hoy, Pulice? Bueno, y vamos a estar hablando sobre un libro que se acaba de presentar hace muy poquito, hace unos meses, en ocasión de los 80 años del mítico 17 de octubre. Justamente el título del libro es Plaza Tomada. ¿Qué tiene para decirnos hoy el mítico 17 de octubre? ¿Mm? ¿Qué quedó del 17 de octubre? ¿Qué permanece? ¿Qué se desvanece? ¿Qué regresa con otro nombre o disfraz? Yo me estoy remitiendo a la presentación del libro que hace la editorial Marea. ¿M? Y bueno, 80 años después, Plaza Tomada reúne una serie de intervenciones originales que interrogan al mítico 17 de octubre de 1945, no para petrificarlo como ritual, sino para volverlo campo de disputa. En algún momento se ha hablado de eh, bueno, hay ahí algo que justamente en esa tensión de las distintas perspectivas que se abordan en el libro, esa misma tensión es un modo de al mismo tiempo interrogarlo y mantenerlo vivo, ¿no? Porque este libro es un libro colectivo, ¿no? Sí, este libro tiene, hay participación de autores muy prestigiosos y muy potentes. ¿M? Aquí, bueno, vamos a hacer una mínima reseña, que es la que presenta la editorial. Entre los autores contamos con la participación de Felipe Piña, que reconstruye con precisión los días previos al retorno de Perón desde Martín García. Camila Arbuet explora la revolución marica y travesti como línea desviada de fidelidad. Dardo Escabino, las connotaciones musicales que afloraban ese día. Gabriela Mayú abre su propia biografía, que se erige en oposición a su padre. María Pía López, otra de las autores, lee la intimidad de lo político. Enrique Fofani cruza el octubre argentino con el octubre de la Revolución Rusa. Y Macarena Marey observa el desborde de los pactos constitucionales. Christian Zuckdorf detecta los rastros de la sobrevida de ese mítico día. Y por último, los últimos dos autores que participan, un amigo de la casa, Diego Stulbark, y sopesa el valor de esa fecha en las luchas democráticas intestinas. Y por último, Iván Horowitz aporta una mirada irónica sobre las fealdades contemporáneas, sin dejar de lado las transcripciones del acta de la CGT del 16 de octubre de 1945 que azoran por la lucidez con la que dan compresión, sustento y contexto al inminente momento histórico que se avecinaba. De esa coralidad y de los contrastes y contrapuntos se desprende lo que el subsuelo sublevado de la patria aún tiene para decirnos. Y bueno, en la conversación de pasillo que teníamos recién, yo les decía que me parecía también importante situar por qué nos interesa abordar estos temas en el marco de este programa, ¿no? Un programa en donde los invitados, las invitadas, por lo menos en el horario central, con frecuencia son colegas del campo del psicoanálisis
Y yo pensaba, y algo de esto les decía, y parece que el hecho de poder abrir en esa tensión, ¿no? Donde justamente el planteo del libro no es aplastar esas tensiones, sino justamente ahí reside la potencia, ¿no? Y pensaba de qué manera esto, el hecho de poder tener estas distintas perspectivas, conocer nuestra historia, también tiene su impronta en la clínica que sostenemos, ¿no? En donde, bueno, el poder acompañar muchas veces lo que tiene que ver con la reconstrucción, el reversionamiento de una historia familiar en cada caso. Y muchas veces es muy difícil encontrar las claves de lectura sustrayendo eso del contexto histórico en el que transcurren, ¿no? Y yo les contaba así a modo de un mínimo caso, ¿no? de una mínima imagen de referencia, un analizante que en un momento, bueno, hablando de su historia familiar y de momentos traumáticos a propósito del fallecimiento de su padre, ¿no? Y aparece ahí una imagen muy potente de una pileta pelo pincho, ¿no? Que va a pasar a ser reiteradamente y cada tanto insisten en volver, ¿no? La pelo pincho, ¿no? La pelo pincho en el centro del living de la casa, ¿sí? Y de una casa a la que no se le estaba pudiendo arreglar el techo, ¿no? Y como símbolo de la declinación, la impotencia del padre. Y la pregunta fue, ¿y esto cuándo, te acordás cuándo fue? Se pueden imaginar, ¿no? Que cuando aparece la respuesta de cuándo fue, entonces ahí la perspectiva que tenía quien en ese momento era un adolescente apenas despegado de su lugar de niño, ¿no? Entre niño y adolescente, y de pronto cuando se sitúa el momento histórico del que tenía noticias, estaba noticiado de lo que había acontecido y de bla bla bla, pero nunca había conectado, y eso, que nunca había conectado la pelo pincho con lo que estaba aconteciendo en ese momento histórico en la Argentina. En fin, esta es la perspectiva desde donde a mí por lo menos me parece que cobran valor, y bueno, entrevistas como las que hemos tenido en algún momento con Diego Stulbarg, ¿no? A propósito de los 20 años del 2001, y esta entrevista que esperamos, si llega nuestro invitado, vamos a tener hoy. ¿Vamos a escuchar un tema musical? Bien, estamos en el aire, estábamos escuchando a Los Redó en este octubre. Y acá está llegando nuestro invitado. Muy buenas noches, Alex. Dicen? Buenas noches. Muy buenas. Perdón por el retraso, pero en fin, es complicado. La entrevista empieza cuando usted llega. Bueno, eso es bueno, es lo que se llama una entrevista continuada. Bien, entonces vamos a poner el separador de la hora de entrevistas. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas.
Bueno, Alex, yo acabo de hacer una presentación del libro, así que podemos dar por terminada la entrevista. Así que no sé si tenés algo más para decir. No, cómprenlo. Es una buena idea, digo. Yo tengo así como una inquietud. Sobre el título del libro, ¿no? ¿Es pura casualidad o hay algún guiño al cuento de Cortázar, Casa Tomada? No hay ninguna casualidad. En el trabajo de Enrique Fofani, que es un trabajo que juega con la relación entre octubre del 17 y el 17 de octubre, Enrique juega con el problema del cuento de Cortázar, la lectura tradicional del cuento. No sé si los oyentes lo tienen presente, es un cuento donde una pareja de hermanos va como reduciendo su capacidad de manejo en el espacio de una casa hasta quedar prácticamente recluidos en un espacio claustrofóbico. Eso ha sido leído en algunos casos como la situación de un gorila en el mundo peronista. Esto es algo así como lo invivible. Es una lectura posible, pero convengamos en que la potencia de un texto literario es precisamente no porque admite una lectura, sino que porque tolera unas cuantas. Ajá. Podemos ir desde el fantástico, donde Cortázar se maneja, hasta una situación de otro carácter, como por ejemplo qué clase de relación tienen entre sí los hermanos, como para que esta situación de encierro no sea exactamente exterior, sino interna. Pero el problema fundamental para un título de un repertorio de ensayos sobre el 17 de octubre es jugar con ese título sin tomarlo tan al pie de la letra, sino más bien desde una idea levemente distinta, que no es ya la del cuento de Cortázar, sino qué significa el 17 de octubre en términos de distribución social y política del espacio público. Para que se entienda, la Plaza de Mayo no era, antes del 17 de octubre, el lugar de las convocatorias populares. Ajá. Es el 17 de octubre el que transforma esta situación. Primer dato. Segundo dato, Plaza Tomada es precisamente desde esa lectura la posibilidad de que la ciudadanía, al modificar su estatuto, tenga, entre otras cosas, una distribución del espacio distinta. Para que se entienda, había una vieja legislación municipal por la cual no se podía concurrir en las avenidas céntricas sin saco. Era un modo astuto y encubierto de una delimitación de clase. Es decir, no tenías saco, no podías caminar por allí. De modo que las caras que el 17 de octubre de 1945 hacen presencia en la plaza son caras que no circulan por la ciudad de Buenos Aires con anterioridad. Los descamisados. Claro. Y por eso el símbolo de los descamisados, que es un símbolo que viene desde la Revolución Francesa, los sin calzones, los sans-culottes. Entonces de ahí vienen el carácter profundamente plebeyo, popular de esta clase de manifestación, y precisamente por eso el título. Y Alejandro, y vos situás que hasta el 17 de octubre la Plaza de Mayo no era el lugar, digamos, de concentración pública. ¿Y cuál o cuáles eran? No había tal cosa. A ver, no había tal cosa. Para que se entienda rápidamente. En 1910, 3/4 partes de los trabajadores en la Argentina eran extranjeros. En 1910, 3/4 partes de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires eran extranjeros. Esto no quiere decir que eran los mismos extranjeros, sino quiere decir que hasta ese momento el impacto inmigratorio era descomunal. Solamente 2 países tuvieron, o 3, tuvieron una situación de este rango.
los Estados Unidos, Canadá y la Argentina en América. Brasil tiene también una situación homologable, pero como la población anterior de Brasil era mucho mayor, pues bien, el impacto en términos porcentuales es menor. Ahora, y un pequeño detalle es que los extranjeros no votaban. Así es, este es el punto clave, que la primera vez en que los obreros dejan de ser extranjeros y por lo tanto pueden votar es en febrero de 1946. Sí. Por eso, cuando se habla de las elecciones democráticas, en rigor de verdad, la primer elección genuinamente democrática en la sociedad argentina fue la de 1951, porque es la primera vez que votan las mujeres. En todas las situaciones anteriores eran un convidado de piedra. De modo que hablar de democracia política, cuando la mitad o más de la ciudadanía no tenía ese estatuto, es, para decirlo con amabilidad, una especie de cuentito liberal. Y Alejandro, ¿y por qué este libro en este momento? Porque este es el momento más preciso para un libro como ese. A ver, el 80 años es, primero del punto de vista de los números, del impacto de los números redondos, un número fuerte. 80 años de algo es una cantidad de tiempo históricamente significativa. Una vida, por ejemplo. Claro, ya empezando por eso, ¿no? ¿Queda alguien vivo Ahí de va. los pobladores? Si alguien tenía 20 años el 17 de octubre, tendría que tener ahora 100. Esto matemáticamente no es imposible, pero convengamos que los recuerdos de un centenario, o de una mujer centenaria, o de un varón, son, digamos así, por lo menos cuestionables. Pero en el libro están las actas de los testigos presenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Las actas del Comité Central Confederal del 16 de octubre de 1945, el debate de los dirigentes obreros respecto a lo que estaba sucediendo en la Argentina, forman parte del libro y son un testimonio inequívoco. Testimonio que no circula, por en primer lugar, y en segundo lugar tuvo una circulación limitadísima, ya que antes de 1973 no era público. Las actas estaban enterradas en la biblioteca de la Unión Ferroviaria y un estudioso del movimiento obrero encontró las actas y se publicaron por primera vez en 1973 en la revista Pasado y Presente. Pues bien, existe una edición en internet que consultan los especialistas, pero la posibilidad de darle a esto otra circulación es realmente importante porque demuestra hasta qué punto el movimiento es plebeyo, demuestra hasta qué punto es de abajo para arriba, demuestra hasta qué punto, por ejemplo, el coronel Perón, el 13 de octubre, le escribe una carta a Evita y le dice: negrita, nos vamos a casar, voy a escribir un libro y van a ver quién tiene razón. El coronel Perón, el 13 de octubre, no tiene la menor idea de lo que está sucediendo. Un movimiento que hace eclosión, el subsuelo sublevado de la patria, dice Scalabrini, con sintética capacidad poética para entender un fenómeno. Es decir, lo que no era visible, lo que hasta ese momento no tenía reconocimiento ni espacio político, emerge violentamente en este caso. ¿Y quiénes son los primeros en reconocer esto? Digamos, de alguna manera todos, nada más que algunos los hacen de un modo bastante mezquino. A ver, cuando uno lee el trabajo de Vittorio Codovilla, que era en ese momento el secretario general del Partido Comunista Argentino, batir el nazi-peronismo, está muy claro que Codovilla en el texto implícitamente reconoce que era la movilización que de la famosa Marcha de la Libertad
de septiembre hubo una contramarcha que él no cita. Sin embargo, habla de esa contramarcha y son obviamente obreros que no tienen conciencia de clase. ¿Cómo van a tener conciencia de clase si no siguen las instrucciones del Partido Comunista? Entonces, el planteo es bastante claro. Todos sabían lo que estaba sucediendo. Simplemente que en la lectura de cada uno había un posicionamiento sobre lo que estaba sucediendo. Codovila apostaba a la derrota electoral del movimiento y por lo tanto a que la pulseada por las direcciones del movimiento obrero terminarán favoreciendo a los sindicatos que él llama independientes y que en rigor son los que maneja el Partido Comunista. En ese momento lo que vos ves es una disputa política de primer orden en el movimiento obrero en su conjunto. Entre 1944 y 1947, la cantidad de afiliados a los sindicatos es constante. Sin embargo, el número de sindicatos se triplica. ¿Esto qué nos hace saber? Que hay una disputa descomunal por quién encuadra políticamente ese movimiento. Sí. Bueno, no, me quedé pensando a propósito de la primera pregunta, ¿no?, que te hacía Diego en relación al título del libro, sí, ¿no? Y que ahí este juego entre plaza tomada y casa tomada, ¿no? Porque vos hacías referencia, ¿no? Casa tomada y dos hermanos, la aversión a la cuca, ¿no? Entonces se presta una lectura freudiana. Se también presta una lectura freudiana. Ahí, sí. ¿No? El viejo Edipo desplazado. Y digo porque ahí hay de algún modo un contraste muy fuerte, ¿no?, entre esta suerte de movimiento sísmico que toma la plaza y lo que hoy nos encontramos en términos de una casa tomada por dos hermanos y la aversión a las cucarachas. No sé qué diría Cortázar, pero... Bueno, Cortázar con escribir el cuento nos hizo no un pequeño favor, de modo que nos damos por muy cumplidos. Aparte, digamos que la habilidad notable de Cortázar no era la lectura política. Era un gran escritor que tenía posiciones políticas, pero digamos que como analista político no descollaba precisamente. No, hemos tenido acá como invitado a Fritzsche Friedman, no sé si lo ubicas. No. Y justamente el tema de la entrevista fue el monstruo peronista en Borges y en Cortázar. Ajá. ¿No? ¿Y qué dijo? Me da curiosidad. Bueno, no, hizo un famoso texto de Cortázar y Bioy sobre la fiesta del monstruo. Claro, por ejemplo, sí. Bueno, ese texto... Hizo un recorrido por las distintas obras en donde se podía hacer esa lectura, ¿no? Sin duda, pero la lectura de Borges está llena de ambigüedad. Sí. Entre otras cosas porque la fiesta del monstruo, estás hablando de unos semidioses, cuya lengua no se entiende. Estás hablando de algo enormemente potente. Borges está asombrado. Sí. Y ese asombro es genuino. ¿Qué quiero decir con esto? El asombro no era solo del coronel Perón. No. El asombro era, entre otras cosas, el asombro de los mismos movilizados, que no tenían por qué esperar semejante suceso y semejante impacto. Porque una cosa es saber qué significa algo después de que sucedió, y otra mientras está sucediendo. Sí, sí. Estuve viendo una de las entrevistas, o más que entrevista, fue entrevista, presentación también del libro,
y uno de esos autores, Christian Suxdorf. Sí. Y hacía ahí una conexión, ¿no? Entre el 17 de octubre, el Cordobazo y el 2001. Ajá, ¿no? claro. Una conexión me pareció muy interesante, ¿no? Lo que situaba ahí. Y justamente una pregunta fuerte respecto de cómo pensar eso ahora, ¿no? A ver, en primer lugar, Sí. conviene entender que algo que sucedió hace 80 años es, entre otras cosas, un mito. Sí. Cuando decimos un mito, estamos refiriéndonos en rigor de verdad a una conceptualización de Mircea de Eliade, que plantea el problema de la diferencia, en primer lugar, entre el tiempo histórico y el tiempo mítico. Sí. El tiempo histórico es el tiempo que da cuenta con cierto rigor de lo que pasó. Y el tiempo mítico es un tiempo que tiene una construcción que le es propia, que devora el tiempo histórico y construye un hecho que tiene no demasiado que ver con lo que sucedió. Una de las características de este reader, de este repertorio de trabajos, es que las edades de sus integrantes son muy diversas. Sí. Estamos los sub 70, no, perdón, ¿qué sub 70? Sobre 70, Sí. y están los que tienen 60, los que tienen 50, los que tienen 40 y los que tienen 30. Claro, de más cerca a más más lejos. Claro. Y las miradas Sí. sobre cada una de estas situaciones no pueden no diferir, porque son miradas que no contemplan el mismo acontecimiento. No se trata simplemente de la reconstrucción histórica de lo que allí sucedió con los documentos, que es una de las miradas posibles, que por cierto está en el libro. Felipe Piña se ocupa claro. perfectamente de esta cuestión. No solo Felipe, pero Felipe lo hace con exactitud. El punto es que no es eso lo que sobrevive del 17 de octubre en la conciencia colectiva. Bueno, esa es una pregunta fuerte, ¿no? Aquí viene la cuestión. Sí. Yo creo que solo sobrevive aquello que es capaz de ser un elemento dinámico en la acción presente. Dicho de otro modo, si la sociedad argentina es capaz de construir un nuevo movimiento plebeyo que tenga la potencia de volver a rehacer la historia política, el 17 de octubre tendrá continuidad. De lo contrario, será un fenómeno del pasado, como el 25 de mayo de 1810 o cualquier otro acontecimiento de esta naturaleza. Se vuelve algo así como una, para decirlo en términos de mi generación, un dibujito del Villiquen. Y para decirlo más aproximadamente hoy, sería básicamente, digamos, algo así como un recurso de stand-up. Sí. Una caricaturización. Un Por meme. eso el stand-up. Claro. Sí. Y ¿están dadas las condiciones para que surja un nuevo movimiento plebeyo en Argentina? Eso nunca se sabe antes. A ver, la idea de que la estrategia política es una invención de 4 genios que se sientan alrededor de una mesa es una lectura de los que no tienen la menor idea de lo que es un movimiento histórico. 4 genios tienen la aptitud de leer con sagacidad lo que sucede. La historia es una invención colectiva. Esa invención colectiva puede ser correcta o incorrectamente leída. Y aquí viene la cuestión, y ahí viene la genialidad política. Leer correctamente algo que está sucediendo mientras está sucediendo. Ahora bien, prever esta clase de suceso no es cierto. Digamos, nadie, yo no vi, a mí siempre me divierten las biografías que dicen que fulanito a los 4 años ya era un genio.
a mí eso me produce la necesidad de dejar el texto, ir a verlo al tipo que lo escribió y decirle, a ver, mostrame mañana a alguien que ahora, a los 4 años, vos me digas que va a ser un genio y lo sea. ¿Se entiende? Digo, esto que el decurso de los acontecimientos se constituye en una cierta dirección, no es previsible, sino en un momento muy particular del flujo de los acontecimientos. Uno no sabe en febrero de 1916 que en febrero de 1917 va a estallar la Revolución Rusa. No se sabe. Eso no hay modo. Eso es prestidigitación, digamos, literaria, pero del punto de vista del conocimiento político, no. Lo que es calculable es que, pues bien, hay una situación de intensa crisis, aquí hay una intensa crisis, esta intensa crisis nos hace saber del grado de desarme de la sociedad argentina para que un señor que hace 3 años no existía y una señora que tiraba las cartas del tarot hoy decida quién es el jefe de la CIDE, pues bien, este fenómeno es, digamos, para decirlo con amabilidad, curioso. Pero esta curiosidad nos hace saber cuánto valen los otros personajes. Si 2 hombres tan pequeños pueden ocupar un lugar tan central, ponen en valor a todos los demás, que valen 3/10 de Milei, 8/8 de Milei, 6/4 de Milei, es decir, no constituyen todos juntos ni un Milei. Y cuando Milei es lo que es y todos los otros son lo que está a la vista, pues bien, no hay que ser demasiado genial para entender esta situación. Y esa, digamos, esa pequeñez, ¿no? Que digamos que vos la situás en el entorno directo, digamos, ¿no? Vos, digo, te pregunto, ¿no? De tu lectura, ¿te parece que también está en la sociedad? Sin duda. A ver, la idea de que algo puede ser tan vertical que carece de horizontalidad es una idea particularmente ingenua. Digamos, si algo nos hacen saber las ciencias sociales es el carácter social de los fenómenos. Si algo nos hace saber el doctor Freud es que el psiquismo individual no es demasiado diferente que el colectivo. Esto no quiere decir que podamos hacer una especie de caricatura de hombres y mujeres estampados en serie, pero esto quiere decir que hay un repertorio determinado de problemas de un cierto tiempo que constituyen, por así decirlo, los síntomas de ese tiempo. Por eso, cuando miramos las enfermedades de las que se ocupaba Freud, la mayor parte de ellas no existen más. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se curaron todos? No, quiere decir que los síntomas emergen en otras direcciones y con otros elementos. Pues bien, aquí tenemos un problema del mismo orden. La sociedad política expresa la sociedad real. Y la sociedad real argentina está en decadencia de hace medio siglo. Y esto digamos, es medio chistoso, ¿no? Te vi hace poco... ¿Te parece? No, lo que te voy a decir. Te vi hace poco en un programa periodístico, creo que de América TV era, con un periodista que decía que estaba muy contento porque decía que vos y él eran los únicos que pensaban determinadas cuestiones. Ubicás. Sí. Ubicás. Hay, digamos, como hubo en su momento, bueno, un Escalambrini Ortiz que tenía capacidad de lectura, digamos, sí, ¿no? Claro. ¿No? Hay en o sea, ¿no? ¿Vos creés que en este momento hay quienes tengan capacidad de lectura? Además de vos, ¿no? Por claro, supuesto. No para lo que viene, no para hacer futurismo, digamos que evidentemente no, visionario, sino capacidad de lectura de lo que está pasando ahora. A ver. ¿Quién te toca en este momento? ¿Cómo? ¿Quién te conmueve? Mucha gente, a ver. Primero empecemos por los espacios más de más alta calidad, la literatura.
cuando vos mirás la literatura argentina de los últimos 30 años, vos descubrís que tenés, sin exagerar, 30, 40 y hasta 50 escritoras y escritores que son de una calidad descomunal. Simplemente que el mercado se ha deteriorado de tal manera que esos escritores en muchos casos no trascienden sino un espacio pequeño. Pero aún en estas condiciones, cuando vos mirás, por decir un nombre, a Samantha Schweblin, que es sencillamente la mejor cuentista en actividad, en lengua castellana, por lo menos sin debate. Y es una mujer que no tiene 45 años. Y así podemos hacer una larga lista. Nombra a quienes... A Charlie Gamerro, a Elsa Drukarov, a Ani Shua, a Mariana Enríquez, en fin, hay un montonazo. Digo los primeros que me vienen a la punta de la lengua. Y uno es mejor que el otro. Charlie es un ensayista y un escritor de primera categoría. La Drukarov es una ensayista y una cuentista y novelista de primer nivel. En fin, hay mucha gente que tiene capacidad y obtiene ciertos reconocimientos internacionales, curiosamente, que son ahora, en este momento, más, entre comillas, fáciles que los locales. ¿Por qué? Porque la sociedad argentina vive en condiciones donde, con este rango de pobreza, con este rango de educación pública desfondada, con este rango de gente que vive en condiciones inenarrables, pues bueno, no es muy fácil en esas condiciones escuchar un poema, ¿sí? Esto no quiere decir que no haya grandes poetas. Sí, está empequeñecida esto que... Tiene poca visibilidad, recién, ¿no? Pero al mismo tiempo no deja de tener por esto una enorme calidad. Pues bien, en estos textos se ven millones de... Cuando vos mirás la literatura, lo que vos ves es el laboratorio de ideas de un cierto tiempo. Y en ese laboratorio hay una fenomenal riqueza y una capacidad de representación descomunal. Ahora, ¿qué relación hay entre ese corpus tan vivo y tan potente y el resto de la sociedad? Es un debate que todavía no se cerró, ni mucho menos. O sea, que interesante, ¿no? Vos lo que ubicás es, digamos, esta... Perdón, y dije la literatura y no dije ni la música, ni el cine. Claro, bueno, ahí hay... Sí. Y tenés, de nuevo, un país que tiene a Charlie y a Spinetta, en fin, no tenemos que hacer grandes, no hay que entender fenomenalmente, no tenés que ser un experto en música dodecafónica para darte cuenta. O sea, vos no lo ubicás en la academia, digamos, o sea, digo, pues, no ubicás la literatura, o sea, el campo más amplio de la cultura, pero esta capacidad de lectura no lo ubicás. La academia siempre tiene una curiosidad, para decirlo muy amablemente, y como yo de alguna manera he jugado varias décadas adentro, tengo algún derecho para opinar con conocimiento, digamos, no libresco. Y la academia es un lugar donde la medianía tiene mucha mayor chance que la genialidad, ¿sí? En la academia es mucho más importante saber llenar el formulario del CONICET que escribir un ensayo a lo León Rosichner. Entonces, a Rosichner se podían burlar, y lo hicieron, porque no sabía poner en el formulario el lugar. Entonces, si vos ponés en el lugar inadecuado, los puntos que te corresponden te dejan de corresponder, ¿entendés? Por lo tanto, el trabajo que podría valer, ponele 94, vale 22, y perdiste. Entonces, cualquier tontuelo que sabe dónde ubicar los numeritos sale mejor que Rosichner. Pues bien, la academia para eso es mandada a hacer. Bueno, Peirce apenas llegaba a reunir 12 alumnos en sus clases y tenía problemas permanentemente con a Wittgenstein le pasaba más o menos lo mismo, ¿no? Pero sin necesidad de digamos, de cumbres a ese nivel. Digamos, qué sé yo tuve oportunidades de tratar con docentes de muy alto nivel, ¿sí? La Universidad Argentina
tuvo gente francamente muy notable. No notable para la universidad, notable en serio, en todas las canchas, adentro y afuera. Y conocimos épocas en donde un debate entre dos economistas en la Facultad de Ciencias Económicas podía congregar 300 personas. Sí. Un debate sobre problemas de técnica monetaria, ¿sí? Pues bien, sí, sucedió esto. Quiero decir, la Argentina tuvo niveles de conocimiento y niveles universitarios sumamente altos. Hubo un sistema de destrucción largamente elaborado y continuo, porque hay una relación enormemente directa entre el modelo de país que te propones construir y el modelo universitario. ¿Para qué necesita una Argentina que va a importar chatarra, especialistas en física atómica, o analistas de teoría literaria, o especialistas en altas matemáticas, para exportarlos al exterior, para o matarlos de hambre acá, o dejarlos sin trabajo, o... Saben que tenemos que ir a una pausa comercial de la radio. Eso no le viene mal a nadie. A nadie le viene mal. Nah. Y te quedas un ratito sí. Más y bien, vamos. Bueno, es como que estamos empezando de nuevo. Muy buenas noches, Alejandro Horowitz. Buenas noches. ¿Por qué no? Hay que ser educado. Bienvenido a Pulsión de Radio. Me parece Alejandro. Bueno, y te interrumpí y ya ni nos acordamos. Capaz que vos sí. No, pero además, ¿por qué tenemos que acordar? Está sobreestimado eso de acordarse lo que hicimos hace 20 minutos. Sí. Podemos hacer otra cosa. Son todas ficciones. Sí, yo me acuerdo porque es un tema que particularmente me interesa, esto de qué capacidad de lectura conservamos los argentinos, digamos, ¿no? A ver, el problema no es... Siempre, yo no conozco ninguna sociedad que no tenga hombres y mujeres con elevada capacidad de lectura. El problema es qué capacidad de contagio admite esa sociedad, ¿sí? Cuando yo era muy joven existía lo que se llamaba el libro de sobaco. Esto es, un libro que uno paseaba abajo del sobaco y no era que lo leía, sino era un libro que servía para enganchar una mina. Ahora, ¿esto a qué remite? Al prestigio que los libros tenían y a sus aptitudes de establecer contacto. Claro, el seminario 10 de Lacan en la Facultad de Psicología. Sí. Claro. Siempre hay algún tipo de texto que permite, que hace de puente para. Ahora bien, el punto es cuando esto deja de suceder. No es que la gente que lee, escribe y piensa son multitudes. Nunca lo es. Son un segmento minoritario. Ahora, del prestigio que ese segmento minoritario tenga, de la legitimidad que haya conquistado, estás hablando del modelo de sociedad que tenés enfrente. Hoy tenemos las mismas capacidades en la punta que tuvimos. Simplemente lo que no tenemos es la misma base, sí. Yo te quería hacer una pregunta porque te venía siguiendo y escuchando y muchas cosas se me ocurrían mientras, pero viste que en psicoanálisis hay como una idea de sujeto, al menos empecemos por ahí, el sujeto, así como para la ciencia, el sujeto cartesiano, en fin, ¿no? Te quería preguntar, ¿cómo pensás al sujeto de la política? No, está bien. El sujeto de la política es el que se manifiesta, ¿sí? Vos nunca tenés el sujeto exactamente, sino sus manifestaciones. A partir de sus manifestaciones podés avanzar en dirección a quién estás hablando, ¿sí? Si vos tenés una hipótesis teórica más importante, tenés algunas aproximaciones a las posibilidades de este sujeto. Si tu hipótesis conceptual es más pequeña o más pobre,
Lo tuyo es mucho más in medias res. Si vos sos un gran lector, aún in medias res entendés. Si sos un tipo que tiene una gran biblioteca, pero no mucha sagacidad, lo que podés es contarnos tu biblioteca. Ese modelo de conocimiento es el que anida en las universidades y en los lugares donde se reproduce conocimiento, pero no necesariamente se produce conocimiento. Clarísimo. Y entonces el punto acá es, para decirlo de nuevo, el siguiente. Vos tenés un conjunto de manifestaciones y esas manifestaciones dan limitadamente cuenta de las posibilidades de este sujeto. Perfecto. Bien. Muy afín con lo que para nosotros también es el sujeto. En ciencias sociales, la idea de sujeto a esta altura de la Suárez, en fin, ya no es un secreto que descubrimos la semana pasada, ¿no? No, pero que no deja de sorprender cuando se manifiesta, ¿no? Bueno, ese es el punto. De nuevo, nosotros podemos tener un repertorio. A ver, una teoría no es más que una sistematización inteligente de unas prácticas determinadas, ¿sí? Entonces, el modelo de Marx, práctica, teoría práctica, es el modelo del conocimiento habitual. Ahora, esta práctica está mediada por el lenguaje, por lo tanto nunca tenés exactamente una práctica desnuda, siempre tenés una práctica que implica ciertos niveles de conceptualización intrínsecos. Ahora bien, cuando esto se despliega y ves una novedad, una diferencia específica en el comportamiento público, bueno, ahí tenés la posibilidad de una nueva tendencia. Sí. Bueno. Lo último, Sí. hablaste de desnudez. ¿Qué pasa con el pudor en la esfera pública? Wow. Es interesante esto. El pudor puede mirarse en dos direcciones. Una es la dirección pacata, aquello que no es correcto mostrar, aquello que corresponde a la intimidad o ni siquiera, aquello que nos está vedado. Esta es una. Y el pudor es aquello que yo elijo con quién compartir, que es otra cosa. Si uno no habla de determinadas cosas con cualquiera, uno no se muestra de determinados modos con cualquiera, y uno elige pudorosamente con quién comparte qué cosa. La sociedad argentina ha perdido esta situación, y yo tengo, para mí, esto es una, digamos, ni siquiera es una hipótesis, esto ya, en este punto estamos en una charla de café, ¿sí? Quiero decir que en esto no pelo pergaminos ni autoridad en la más mínima. Estoy hablando en un... me parece que, ¿sí? En esos términos yo diría que hay una confusión enorme entre la realidad y las representaciones sociales de la realidad, a un punto tal donde por momentos las representaciones parecieran sustituir la realidad misma. Si a mí me va bien en la red social, pues bien, me va bien. ¿Y cómo me va? Y bueno, pero en la red social. Esto parecía un chiste de Fontana Rosa. Un boxeador está en Terminal Round y tiene la cara hecha a pedazos. Y le pregunta al manager, ¿cómo voy? Entonces el manager le contesta, en la radio Fenómeno. Bien. Bien. Muchas gracias, Alejandro Horowitz. No, gracias a ustedes. Un placer. Y bueno, vamos a una muy breve pausa musical y a la vuelta estamos en nuestra agenda cultural. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bueno, orden en la sala. Somos muchos. Yo quiero a mi bandera, Billy Bond y la pesada del rock and roll. Antes escuchábamos Fuegos de Octubre
Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Y ahora vamos a escuchar a Daniela Pesclein, Sus cometas de que fuego. no saben cómo baila. Sí, es una playlist muy diferente que la que bailamos ayer en la Ajá. fiesta de la radio, ¿no? Sí, ya vamos a... Tenemos algunas imágenes Tenemos algunas de tenor imágenes polémico. que en el momento uno se entusiasma y las manda a Claro. los grupos de WhatsApp y después cuando las mira ya no está. En fin. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bien, hoy vamos a entrevistar a Lola Banfi, que es actriz, coach actoral y vocal, docente de teatro, baila y escribe. Esta entrevista vamos a escuchar la voz de Lola y justo vamos a hablar bastante de uno de los aspectos de Lola como actriz, como su voz. ¿Estás ahí, Lola Banfi? Estoy, no sé si se me escucha bien. Ahora sí, se escucha perfecto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Para quienes se acuerdan y para quienes no, Lola estuvo acá como parte del equipo de trabajo de Colosa Lengua Punzante. Las habíamos entrevistado. Cierto, Colosa. Claro. Lola hizo los textos y era la voz en off de la obra y la entrevistamos junto con María Cumichel, creo que en 2023 o 2024 era. No Y pude ahora encontrar también eso. es la voz en off. Y ahora, bueno, en realidad está ahí, está en video. Yo pensé que iba a Ah, estar- ahora sí. está ahí. Bueno. Buenas. Aquí estoy. Bueno, gracias Lola por esta entrevista. En principio, Gracias a ustedes. lo que motiva el inicio, vamos a hablar como de la obra que estuviste haciendo octubre y noviembre. Yo tuve el placer de verla en noviembre y algunos planes para 2026 también. Quería, si te parece, presento Partirse y me corregí Dale. lo que sea de eso. Partirse es una obra, ¿sí?, que trabaja, y acá tomo parte de la sinopsis de la obra, qué partes quedan con vos después de tanto partir. Es una obra que habla del exilio, del rehacerse, de la posibilidad de contarse y relatarse, ¿no?, de una familia que se ve obligada a irse. Y en ese irse, pensando en la generación más joven, y en ese relato, cómo encarnar el exilio también en el cuerpo, ¿no? Partirse, y es un poco la invitación, a hablar de la estética de la obra y de hablar de todo el aspecto danzado de la obra. En ese sentido, digo, la estamos... digamos, actúan tanto Lola Banfi como Lilian Tymiński. En esta ocasión hablamos con Lola también por el lugar que vos articulás también con el coro, ¿sí? Hay un coro de bailarinas que ahora vamos a conversar, sobre el que vamos a conversar, y esa capacidad tuya de articular texto, de bailar, de actuar, de cantar, ¿no? O sea, el teatro más puro donde estas disciplinas no estaban diferenciadas. ¿Cuál sería la obra- pregunta? Tenés que hacer una Sí, no, pregunto, ¿podemos decir que Partir se trata de eso? Digo, para no... Sí, spoilear. para mí Partirse es eso, es una obra y que para mí parte de la riqueza cuando a mí me convoca Belén Galén, la directora y dramaturga, que en realidad yo entré a hacer un reemplazo porque se hacía un reestreno, ellos se habían estrenado el año pasado en el Rojas y en el FIBA. Algo de lo que me convocó mucho del material es esta doble cosa de, por un lado, mucho texto muy poético, muchos, como que son casi dos monólogos de la madre y la hija hablando de partirse del exilio, pero que a veces, si bien es literal, también es muy poético. Entonces, algo de cómo muchas veces en situaciones de la vida estamos exiliados o nos sentimos exiliados, o hay situaciones que estamos o nos sentimos partidas, y como un renacer o un rearmarse o lo desconocido, ¿no? Que digo, también reacciona en el público eso, de gente que no se había exiliado, pero que decía, igual tuve muchas situaciones, ¿no? Como muy, muy espejo. Bueno, esto de todo el texto muy potente, es mucho texto, y a la vez la presencia muy importante de dos bailadoras y una bailarina de danza contemporánea, ¿no? Bueno, y de hecho Gustavo Friedenberg fue el coreógrafo que también trabajó, entiendo que muy a la par con Belén, y esas dos cosas, ¿no? De cuerpo-mente, por decirlo de una manera, como muy fusionado, como de hecho hay un texto que mi personaje dice,
sé contar mejor con el cuerpo, ¿no? Y hay algo de esa invitación que me parece muy interesante de la obra, y que también lo veo así, no somos una identidad cuerpo-mente, y bueno, yo siempre, mi laburo actoral, soy muy de la palabra, me encanta, pero siempre desde el cuerpo. O sea, como que hay algo que para mí no está disociado, ¿no? Todo el laburo, digo, yo doy clases de entrenamiento vocal y demás, pero siempre es como, tal vez estamos la primera hora sin hablar y poniendo el cuerpo, como que es algo de tanto en términos técnicos, que la voz sale potente al entrenar el cuerpo, como en términos también de una disponibilidad sensible, creativa, que también es con el cuerpo, porque, bueno, cuerpo, mente, voz, ¿no? Todo es un uno. Y en ese sentido tu personaje articula mucho entre el personaje de Lilian Tyminski, que aparece con mucho texto también, es una obra con mucho texto, es muy cierto, y las bailarinas, las dos bailadoras, Bailadoras. Perdón, es tarde, chicos, es bailadoras. Estábamos hace 24 horas en una fiesta. Es tarde y venimos de pachanga. Perdón, la bailadora. ¿Las nombraste a las bailadoras por las dudas de las ahora. bailarinas? Leonela Barrio Nuevo, Lucía Lacabana, Mónica Romero, ellas tres. La dramaturgia y la dirección es de Belén Galain, y la coreografía, como nos decías, es de Gustavo Friedenberg. Es muy interesante el trabajo de ellas también junto a la escenografía. Digo, tal vez no, por cuestiones materiales, en Buenos Aires, en el Teatro Under, no siempre hay escenografía o no hay tanta, ¿no? Y a mí me pareció súper interesante los ingredientes, que aparezca danza, o sea, si hay danza casi nunca hay escenografía en el Teatro Under, que apareciese este lugar del texto, que apareciera la danza, y cómo la danza se enmaraña en un mejor sentido en esa escenografía, con esas... Yo sentía que las sinuosidades, los planos de la escenografía tenía que ver con los miles de estados del mismo exilio, ¿no? De ese partirse, de ese quebrarse e irse. Y me parecía de verdad esta figura del coro danzante. O sea, el lugar de, si quieres ayúdame con el tema del lugar del coro clásico, ¿no? Si el coro está soportando la acción, ¿no? Sí. Este coro danzante lo soporta desde la danza, ¿no? Y tu personaje baila, hace de verdad las dos cosas, articula esas dos partes. Sí, como que a veces iba con el coro, ¿no? Como que se desprendía como del coro al solo, que a veces era más hablado, más que, ¿no? Como actuado, pero sí, como que estaba en diálogo. Bueno, y también el coro igual estaba con Lilian, pero bueno, el personaje de Ana tiene también que ver porque, bueno, ella era bailarina, estudiaba, entonces, nada, tiene todo que ver, pero sí. Digo, y este lugar que simplemente me parecía a mí un poquito menos, no sería dinámico, con menos kinesis de Lilian, simplemente porque ella representa más una nostalgia, aunque es un personaje muy pujante en su exilio, ella es la generación más grande que se exilia. Y ella es todo promesa, ¿no? Sí, es como que también un recorrido de reivindicar también la danza y un poco también el arte, diría, como bueno, y en relación al deseo, ¿no? Quiero hacer esto, voy probando por acá, primero danza clásica, después danza moderna, digo, probando, quiero flamenco, ¿no? Que arranca diciendo, en realidad quiero ser bailadora, pero bueno, crecí en Alemania, no tiene nada que ver. ¿Hay algún fragmento que te guste mucho y que quieras compartirnos de la obra? Todos. No, qué sé yo. Tu texto te gusta mucho. No, hay muchos en distintos momentos. Nada, eso, como que en distintos momentos me encuentro como diciendo fragmentos de textos, ¿no? Como, bueno, ¿qué harías si todo lo que tenés frente a tuyo es un abismo sin traducción, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa cuando a veces nos encontramos frente a eso? Sí. Nada, y todas las connotaciones que tiene el partir, ¿no? Y el partirse y digo, el partir de irse, el partir de romperse, ¿no? Que con ese juego obviamente juega la dramaturga. Y una pregunta, tu libro sobre el ritmo en el trabajo actoral, además de que entiendo que, o presupongo que lo trabajas en tus clases, ¿es parte de tu práctica? ¿Siempre lo fue? ¿Es una metodología? En realidad, es un libro que a mí sobre todo lo que me interesaba era pensar la práctica, o sea, pensar desde la práctica, ¿no? No es que es un libro sobre
es eso, se llama el libro en el ritmo, en el trabajo actoral, hace una actuación como arte de la escucha, y es más bien como una invitación a reivindicar una forma de estar en escena, digamos, que puede ser casi para cualquier estética en cierto sentido, ¿no? Es como algo de reivindicar la escucha y la presencia, estés haciendo la estética que estés haciendo, el tipo de obra que estés haciendo, pero algo de que la importancia es un lugar de disponibilidad, de estar presente y de escuchar lo que viene para hacer, ¿no? Como hay algo, es como que mi frase, que a la que llevo a la conclusión, es un dejarse llevar llevando, donde, bueno, una tiene que estar en una que por más que haya un ritmo de afuera, si ese ritmo no está habitado, si una nos está dejando llevar llevando, hay algo que no sucede, ¿no? Y ese dejarse llevar llevando sería estar, hay algo que uno tiene que soltar y seguir, pero si no estás presente, y no, te pasa por arriba, sos no es una bolsa de papas, se ve en el cuerpo, como que si no hay algo activo que también va, hay algo que no sucede. Parece que estuvieras hablando del lugar del analista. Sí, por iba a momentos. decir. Bueno, puede ser. Mis padres son analistas, quizás de algo más. Ahora entendemos todo. No, pero otro juego, por ejemplo, que nombro en el libro es el juego en la Pelopincho, cuando, no sé si cuando eran chicos, jugaban a hacer remolino, ¿no? Como que el remolino te lleva, ¿no? Como ir corriendo rápido y que haces un remolino. Si dejas de correr, ya nada te lleva. O sea, tenés que correr y dejarte llevar, no es como que es las dos cosas, tenés como que estar ahí llevando y dejarte llevar por el remolino, y algo de eso, entonces en ese sentido, como bueno, agarrar el lugar del ritmo, para mí lo que tiene es que se nota mucho cuando algo no está habitado, pero entonces no sería un ritmo matemático, como quizá más el de la danza o el de la música, que igual también obviamente tiene que estar habitado, sino más como decir, bueno, utilizar el ritmo para pensar la escucha, la respiración, la presencia. Claro. Y con otros. Más en ese sentido. Claro, que es con otros, sobre todo. Claro. Y acá como la presencia y la escucha. Claro. Y o tres. Sí. Claro. Y el día, y sobre tus proyectos para 2026, es lindo escuchar, digo, viene siendo un año muy difícil y no siempre no siempre la gente tiene noticias ya para 2026, me parece. Ay, sí, la verdad que bueno, primero soy parte, también tengo la suerte de ser parte del elenco de Cyrano, que es una obra que está con un exitazo desde hace 2 años, y ahora vamos a hacer, este domingo en el Tronador, y después en enero también vamos a estar en el Tronador. Y después en marzo voy a estrenar El Día Más Triste de Gabriela Farhat, con dirección de Paula Banfi, que hicimos, hicimos unas lecturas dramatizadas en un ciclo. Fedra, ¿cómo es que se llama exactamente? Ahí no quiero decir. Sí, la quinta Feria de Dramaturgia Fedras. Eso, Fedras. Y que lo vamos a estar haciendo en el Teatro del Pueblo, y es un monólogo, pero que también dentro incluso de la lectura es un monólogo sobre una separación, como un día después de 13 años, separación, pero la apuesta de esa lectura arrancó también como con una tela enorme y medio habitando un espacio gigante. El Teatro del Pueblo tiene una sala muy grande, estaba yo sola ahí con una tela como haciendo un baile, justamente como, bueno, algo de la soledad de ese cuerpito, en la soledad, bueno, también un poco una ruptura, un partirse también. Claro, sí, todos temas fuertes. Sí, temas que estuvimos transitando también a lo largo del año. Sí. ¿No? Sí. Y algo que se pueda saber sobre perdón, lo de la música del Día Más Triste. Dice. La hace Sebastián Pandolfelli. Sí, sí. Es un escritor, yo lo recomiendo, me gustan mucho los libros de él. ¿Y qué música es? Yo porque es escritor. Es un escritor que hace la música. Eso está en camino, en realidad, porque para Ay, perdón. En esa lectura hubo como que hizo una intro con guitarra, pero ahora estamos ensayando y armando todo para que sea la puesta, entonces la música la está armando, está en proceso aún. La está escribiendo. Buenísimo. La está escribiendo Armando, sí. Claro. Y claramente Cyrano. Pero bueno, es interesante porque hay algo ahí también que aparece, solo voy a spoilear, que aparece algo de un pulpo, ¿no? Como algo de una figura de un pulpo, como dentro de esto roto hay como un pulpo que aparece, metafórico, literal, no se entiende.
Y eso da como mucho lugar también al juego, de bueno, es un monólogo con mucho texto también, pero hay como todo un juego con ese pulpo, que podríamos decir que es más físico, volviendo a esto que decíamos, ¿no? De, bueno, de esta integración de cuerpo, voz, texto. Bueno, bueno, no sabemos si empezaremos en marzo o abril el año que viene, pero cuando retomemos vamos a recomendarle y recordarle a las y los oyentes. Sí, sabemos que son los domingos, pero hablar en diciembre de los domingos de marzo en Argentina nos parece ciencia ficción. No sabemos si vamos a estar... Claro. No sabemos si en marzo va a haber domingo. Si va a haber mundo. Total, quizá no hay domingos en marzo. Vamos a estar extintos. Claro. Sí. Bueno, antes de proyectamos que sí, porque eso es parte de esta realidad, o sea, proyectar que sí, y lo recordaremos para la oyentada. Muchas gracias. Vale. Bueno, gracias a ustedes. Y si no nos extinguimos, esperamos contar con tu participación en la 6ª temporada. Buenísimo. Bueno, Feli, que cierren bien el año. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Bueno, y nosotros vamos a hacer una mini pausa musical y ya habrán visto que están aquí con nosotros les bibliotecarios. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Arranquen directamente, me tiró y me dejó así tirado como corresponde. Voy a arrancar yo, vamos a hacer 2 tiritos cada uno y una pequeña entrevista con una autora que ambos conocemos. ¿Lo vamos a hacer juntos para acá? Por favor. Bien. El primero siempre es una denuncia de mi parte, porque anoche parte de este equipo estuvimos trabajando hasta tarde como corresponde para que esta columna funcione, y por el grupo de WhatsApp nos llegan fotos de otra parte. De otra parte, de joda. Y también estaba trabajando. La parte más divertida. Sí, pero es una denuncia grave porque la señorita Dani Pérez-Klein la dejan abandonada en la puerta de la fiesta y los acompañantes que habíamos designado para tal ocasión llegan tarde. Una foto de la señorita sola, tirada en Belgrano. ¿En qué condiciones? No, mejor no. Unos más tardes que otros. Exacto. Así que en ese contexto estábamos presentando anoche, va a ser rápido esto, de Andrea Diegues, un libro que se llama Cutting Sentido, Cortes, Autolesiones, Automutilaciones y Amor en la Piel. Estábamos de fiesta. Es un tema que hay poco material desde el psicoanálisis. A ver. Chúsmelo. Hay una mariposita que es como el símbolo del cutting o cutting, los adolescentes que se cortan. No voy a decir mucho, pero Andrea tiene como 20 años de experiencia en el Ramos, ya no está trabajando ahí, y con la problemática adolescente de los cortes en la piel, que en general han sido tratados más desde el conductismo, ¿no? Del psicoanálisis. El simbolito, para que los que no saben, de la mariposa que utilizan los chicos que se cortan, tiene que ver con una rememoración de un joven poeta, un niño que pasó por Terezín, un campo de concentración en Alemania, y escribió sobrevivió ese único poema sobre una mariposa. Y entonces, como homenaje a esos seres sufrientes, el poema de la mariposa, Pavel Friedman, el chico checo, adolescente, es que el simbolito de las mariposas es como una campaña internacional, un símbolo de ese tipo de sufrimiento. Incluso hay aplicaciones donde las maripositas andan por ahí y a cada corte le corresponde su mariposa y su sufrimiento, etcétera, etcétera. Bastante interesante. Sobre todo porque ya desde el psicoanálisis no hay mucho realmente. Hay cuestiones en la clínica, pero muy difíciles de manejar. Nada, recomendable. ¿La podremos invitar a la autora? El año que viene, sí. Si no se corta. Si no... Se tragó un payaso. Bueno, es el último programa, Baracate. Bueno, yo vengo con un señor tratado, una Biblia tal cual, acá, el Tratado de las Violencias sacado por Raíces. Este libro se presentó el martes pasado, que fue el 25 de noviembre, el día de lucha contra la violencia de la mujer.
Son 3 compiladores. La editorial Raíces, la directora es Macarena Caogené, que es psicoanalista. Sí. Y Le los mandamos otros... un saludo y un fuerte abrazo. Bueno, este tratado fue trabajado durante 3 años para salir. Carlos Goggi es un juez y Daniel Baño Sofía es un fiscal que trabajan justamente con violencia. Este es un tratado donde hay muchas voces, no solamente de psicoanálisis, sino trabajo social, jueces, abogados. Es realmente un tratado muy amplio que aborda temas de violencia, violencia de género, violencia sexual, desde muchos aspectos. La presentación que se hizo, que se puede ver por YouTube, realmente hubo 10 de los autores que estuvieron de distintas ramas contando experiencias, explicando el aporte de la obra y realmente cómo es el tratamiento integral que debe tener un abordaje donde no hay una disciplina por sobre la otra. Entonces, la verdad que me pareció y me parece un tratado muy recomendable como para cualquiera que quiera atender. Sale del psicoanálisis, tiene textos psicoanalíticos, tiene cosas técnicas, tiene cuestiones de la clínica, pero no solamente de psicoanálisis. Así que realmente es un tratado que, bueno, ustedes lo verán, tiene 1000 hojas esto, es tremendo. Sí, Diego, lo que hay para decir es que en realidad no hace falta dedicarse a trabajar con esas problemáticas para que se presenten en la clínica. No, totalmente. ¿No? Uno no decide cuándo esas cosas pasan, y cuándo se presentan y cuándo de pronto irrumpen. Totalmente. Pero me parece una mirada muy actual. También hablaban de cambios paradigmáticos justamente en el tratamiento y en el abordaje de la violencia y mismo jueces, fiscales explicando, bueno, cómo han tenido limitaciones en todo esto y encontrándose con muchas dificultades. Entonces me parece un libro que, como buen libro, abre preguntas. Así que eso era lo que quería traer a compartir hoy. Vamos a ver si le invitamos también el año Sí. que viene a Macarena. Sí, yo creo. Bien. No voy a decir nada al respecto. Bien, segundo libro, rápido. Lo que se repite. ¿Sí? Tiene un título más largo, Ficción y estructura sobre uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Claramente es sobre la repetición, pero es un libro montado sobre 2 novelas súper recomendables. ¿Sí? Una de Martín Cohen que se llama 2 veces junio. Si no la leyeron, léanla. Las 2 novelas son sobre la dictadura en la Argentina y son durísimas, pero de una belleza muy particular. La de Cohen comienza con la siguiente pregunta: ¿a partir de qué edad se puede empezar, con una falta de ortografía, a torturar a un niño? Y es una frase que se dijo en el juicio de las juntas. Se lo preguntaron a un médico y el médico testificó que lo inquirieron para eso. Así comienza la novela de Cohen y es una belleza. Y la segunda novela es de Antonio Dalmaceto, se llama La culpa. También tiene que ver con la dictadura. Es un hombre de avanzada que en un viaje de romance con una jovencita se va por Brasil. Hacen un viaje, no se cuenta en principio el viaje. Vuelven, ella desaparece, la dictadura la desaparece, y él vuelve repite ese viaje sin ella. ¿Sí? Se cuenta ese viaje que no vemos al principio desde el segundo viaje, de la repetición. Y el libro de Lisa Arguetti, Lo que se repite, trabaja la repetición no desde el psicoanálisis hacia la literatura, sino de la literatura al psicoanálisis, al modo de Dalmaceto, contando el primer viaje desde el segundo. Se los vendí. Muy interesante. Muy muy interesante. Bueno, quiero retruco, Baracat. Porque tenemos a alguien que va a venir, que vamos a hacer la entrevista. Quiero hacerlo rapidito. Este es un libro bastante antiguo, tiene más de 20 años. Lo positivo en psicoanálisis de Mariana Lizade. Mariana Lizade es una psicoanalista que falleció hace más de 15 años.
ella, digamos, fue quien creó el comité de mujeres y psicoanálisis en la IPA hace casi 30 años. Ella fue, digamos, una adelantada en el tema de género a nivel nacional latinoamericano. Marian tiene, no sé, más de 15 libros, realmente una mujer muy prolífica. Una autora muy prolífica. Muy prolífica, muy inteligente. En este libro, que por el título puede parecer de autoayuda, lo positivo en psicoanálisis, realmente es un libro muy técnico. Es un libro técnico, muy teórico de Freud, específicamente, y hace abordajes desde lo traumático y lo positivo, desde lo que es la sublimación. Es un libro para analistas, no es nada que ver con... Pásemele que vamos tiene incluso un artículo que se llama Notas sobre la felicidad, pero a pesar de los títulos que tiene, realmente son obras muy teóricas e incluso técnicas. Así que bueno, estamos en tiempo para en tiempo y forma para hacer la presentación que queremos hacer. Vamos a intentar. El último libro que vamos a hacer juntos, ¿ustedes saben qué es una guía Baedeker? No. Algunos de los señores de la Una sala. guía. Baedeker. Una guía Baedeker se imprimió por primera vez por el 1890, por ahí. Un señor de apellido Baedeker fue el primero que hizo una guía de viajes. ¿Sí? Como las actuales, un poco más sencilla porque te recomendaba un monumento, personalidades ilustres de la ciudad, alguna caminatita, tomar el fresco en la plaza, comer en algún lado. Después eso se fue mejorando, pero durante mucho tiempo la guía Baedeker es con la que viajaba Freud, por ejemplo. Toda esa generación viajó con las guías y este libro tiene imita el estilo, la letra, incluso la letra interior, de las Baedeker. ¿Sí? El color, etcétera. Y el libro se llama Turismo Inconsciente, Vía Regia, Rutas de Viajes para no solo psicoanalistas. ¿Sí? ¿Usted quiere agregar algo o podemos hablar con la autora? No, a ver, yo quiero ir contando que la autora fue, a ver, es un libro que está basado en una investigación exhaustiva de la autora, justamente de los viajes de Freud y Lacan. Y Lacan, pero está haciendo un recorrido físico de los lugares, visitando los lugares. No solamente la Vía Regia, hoy lo tenemos en formato libro, pero también es una cuenta de Instagram que muestra videos, imágenes, va contando y va relatando los viajes y las historias. Es una cuenta que se llama así, la Vía Regia, realmente es una cuenta interesantísima que digamos va teniendo extractos de todos estos viajes y va contando las historias de Freud y de Lacan. Así que... Sí, es un libro de viajes sobre viajes. Y si la tenemos a Teresita en línea, vamos a preguntarle. Primero, buenas noches, ¿cómo está, Puyol? Hola, buenas noches. Apareció, muy bien, y con imagen y todo, no lo podemos creer. Una Me influencer sorprendí. como usted no podía ser menos. Pensé que era solo una llamadita. Nuestro operador Javier dijo que salga con imagen. Bueno, aquí estoy. Lo pedís, lo tenés. Gracias, Puyol. Cuéntenos un poco del libro, la experiencia. Bueno, es que ya me han presentado muy hermosamente. Gracias a todos los que están por ahí. Bueno, es un poco lo que dijeron los muchachos. Por un lado, este recorrido viajero que lo armé siguiendo estas, como ya las llamo, las ditmansiones del decir, pero que son unas ditmansiones geográficas, porque son muchos de los escenarios en donde se apoyaron los maestros para armar sus textos, desde, bueno, el olvido fundante en Orvieto, que, bueno, lo hace en un viaje entre
entre Ragusa y una estación de la Herzegovina, hasta, bueno, cuevas en Eslovenia, donde me metí, que Freud las había mencionado como el infierno de Dante, hasta, bueno, andar por los museos, viendo las obras que nos habla el psicoanálisis, desde las conferencias de Milán hasta pedacitos de Sicilia donde anduvo Freud, esas cuestiones que se le desencadenaban en los viajes, donde escribió La Gradiva en el Subtirol. Bueno, fui armando unas crónicas viajeras a partir de la experiencia que yo tuve, recorriendo esos escenarios que le dieron sostén a esos decires. Un poquito es eso. Yo creo que es una obra que me parece fundamental como para ir viendo. A ver, una cosa es tu relato realmente y todo lo que vos haces el aporte en el libro, y también poder ir haciendo el match, que realmente los videos son excelentes de la cuenta de La Vida Regia, entonces uno puede ir viendo en el libro, ir viendo las imágenes de lo que estás contando, porque también nos pasa esto, a ver, imaginar los lugares, las cosas no es lo mismo, o leer los textos o lo que sea. Bueno, acá tenemos algo que Teresita fue primero compartiendo y ir mostrando montones de los viajes, muchos de los fragmentos, y bueno, acá tiene el desarrollo de estos mismos viajes. Entonces, creo que es una de las primeras como guías interactivas realmente. Totalmente, pero aparte Tere, digamos, como fanática de la lectura, tiene como los pequeños textos que cada uno fue escribiendo. Freud era muy de escribir unos cartoncitos con frases, la correspondencia que fue acompañando cada viaje. Realmente hay un laburo, digamos. Yo soy más de ir al viaje y sorprenderme, pero vos sos de investigar antes del viaje, durante y después. Sí, sí. La verdad que, bueno, son experiencias maravillosas, porque bueno, también es una forma de transmitir el psicoanálisis, que es lo que me causa, ¿no? Porque bueno, de repente estar hablando en una cueva en Eslovenia, venida desde el sur, yo vivo aquí en Bariloche, estar hablando de Freud y de lo que provoca una carta, es, bueno, es bastante impactante, ¿no? O qué sé yo, descubrir caminos, buscando la nigritela, que era su flor favorita, ver, bueno, qué pasaba por ahí, estar transitando el camino donde Freud estuvo caminando con Rilke, y que después lo esbozó en el texto de La transitoriedad, es muy impactante. Y además las anécdotas que, bueno, que acompañan cada viaje, encuentros que se van generando, esa serendipity que, bueno, de repente uno encuentra lo que no sabía que estaba buscando, pero aparece y es un hallazgo, ¿sí? Desde relaciones, objetos, textos. La unión que vos hacés también, a ver, los viajes de Freud, uniendo la correspondencia, lo que a Marta le contaba, y vos estás relatando lo que Freud le relata y mostrando las imágenes. Entonces, realmente hay un trabajo, como dice Carlos, de mucha investigación. Es un libro que no solo habla y muestra toda la historia del psicoanálisis y cómo fue en este recorrido. Es mucho más que una guía de viajes. Sí, funciona de las dos maneras. Es una guía, a mí me gustan mucho los libros de viaje. Funciona de modo virtual, podemos viajar con Tere, con Freud, con Lacan,
Pero también funciona como realidad aumentada, señor psicoanalista, señora psicoanalista. Si usted se lo lleva en el bolso cuando vaya por Europa, puede seguir la O bajo el brazo. Bajo el brazo, en la cartera, donde quiera. Pues, como Peuser, como la guía Peuser. claro, la Peuser es posterior a la Baedeker, que es de la que nuestra diseñadora Aylu Cáceres tomó el estilo. Y realmente era con lo que viajaban la gente de la época, donde podían viajar. El turismo, como ya vamos a poner la agencia de viajes, Tere, pero como turismo, turismo no había gran desarrollo. Entonces fue toda una novedad, creo que era austríaco, Baedeker, de armar una guía para los que pudieran viajar, porque no era tan... Pero sí, sobre todo por vías ferroviarias. Claro. Porque pese a que Freud tenía su fobia a los trenes, de la cual, bueno, inclusive un paciente ayudó a curarle, su hermano Alexander, que era su mayor compañero de viajes, había desarrollado toda una meticulosa agenda de estaciones ferroviarias, y eso lo fue calmando. Así que viajaba con su guía Baedeker bajo el brazo, con su hermano, y a Marta le escribía. Con Marta mucho viaje no realizaba. Pujol, ¿cuándo se presenta esto? ¿Cómo? ¿Dónde? Se presenta el sábado 13 de diciembre a las 17:30 horas en Jesús Lacan. Ese bar al estilo ya de café vienés, café central, o un cafecito, el café Landman, como iba Freud, o el café Flore en París, al que iba Lacan. Bueno, se ha convertido ese bar en un centro neurálgico, sí. En la calle de Defensa e Independencia, ¿no? Independencia y la que sigue. No, Balcarce, como corresponde. 749. ¿Pero aquí en Ciudad de Buenos Aires Sí, o en sí, Bariloche? No. La primera es ahí en Ciudad de Buenos Aires. En 9 Ya me días. dijeron los muchachos que muy todos pronto. ustedes van. El sábado 13, este sábado no el otro. Claro, en va a 9 coincidir. días. Sábado 13, Sí. Están el todos 13. invitados. La podemos invitar a una fiesta entonces, ya que va a estar También. por acá. Súper. Es Bueno. una fiesta y es una invitación a viajar. Va a haber unas sorpresas viajeras. Es que nosotros también tenemos una celebración ese sábado. Ese mismo día, que es Pero más tarde. el Esa cierre noche. de la quinta temporada, a la que estás entonces Mirá formalmente invitada. Teresita viene con todas las familias. Bueno, son entonces 14. hacemos varias. Es cierto. Se vienen a Jesús Lacan y después vamos a festejar la quinta temporada. Yo ¿Por qué avisé. no? Y ahí vamos entonces. Ahí vamos. Dale, Gracias, lo Pujol. súper espero. Muchas Bien. gracias. Ahí nos vemos. Gracias, éxitos. Gracias. Buenas Bueno. noches. Bueno, y antes que lleguemos al cierre, ¿no? Que quedan unos minutitos, yo no quería que cerráramos el ciclo sin hacer un formal agradecimiento a nuestro operador, que realmente hay un Genio, aplauso para el operador. Javier, ¿qué ¿Cuál es apellido? el apellido? Anonis. Ok. Bien, que yo no sé, pero este programa, hoy hemos tenido, ha sido una caja de sorpresas este programa. Sí. Y en buena medida gracias a las artes operativas de Javier. Totalmente. Bueno, ¿qué más queda por decir? Que cerramos el año con alegría ¿Cómo de cerramos nuestro el año? trabajo, por lo menos de nuestro trabajo.
Para mí ya está listo el año, faltan 1000 años, pero ya está listo. Hay mucha actividad de acá al 31. Yo quiero agradecer, la verdad, la invitación de Gabriel, de Diego, a participar en Pulsión de Radio. Entramos en esta temporada, la verdad que yo lo he disfrutado muchísimo, nunca había tenido una experiencia de radio, así que la verdad que fue más que gratificante y más que agradecido el honor de que me hayan invitado a participar y estar este año acá. Vamos a la sexta y por el whisky. No está definido. ¿El whisky no? ¿Tampoco? El whisky sí, pero ok. A la sexta, si no se corta. Se corta. Si no se corta y que levante vuelo. Obvio. Y que se repita también. Bueno, Daniela Pesclein, unas palabras. De mi parte, porque usted nos viene acompañando hace tiempo. ¿Desde hace cuánto? Parte desde que era chica. Justo Diego me preguntaba ayer, me parece que es de principio de 2022 o finales de 2022. 3 años. La Sí. más antigua. 3 o 4 casi. Sí, no parece, pero es la más antigua. Más antigua del ciclo, ¿no? Qué feo. No, yo igual, Femenina. yo lo sentí, yo lo sentí como la falta de expertise de manejar los tiempos y las cuestiones. No, chicos, más profundo. No, agradezco que continúen desde el primer momento y hasta ahora también. Yo creo que los compañeros acá deben sentir parecido. La confianza, ¿no? Abrir el lugar a nuestra singularidad, a nuestro modo. Nosotros somos el equipito no psicoanalista. Exacto. Totalmente. Y nos acomodamos a un día porque nos encontramos cómodos. Sí. Es más, al principio no coincidimos, pero nos buscamos. Sí. Porque nada, venimos un poco a jugar con Dani, para acá. O sea, ustedes vienen... Sí, Nosotros nosotros venimos de somos El elemento lúdico. decorativo. Ellos la vienen a pasar bien, claro. Obvio, pero Es nuestro pelotero, Claro. Pulsión de radio. me asustó en un momento. Y lo mejor para lo que A sigue. ver. No entender el año que viene como un corte, sino como una continuidad. Un corte sí, un corte. Sí. No lo provoque, porque Sí, no me busque en la boca. estaba hablando con el muerde muertos, Claro. Exacto. Doble el filo. señor muerde muertos. Bueno, Doble Diego, filo, me tiró ahí de costado. 5 segundos. Bueno, Nos feliz volvemos a 20. encontrar En el 2026 aquí. en Pulsión de Radio. Pero... Espere, No era Expulsión de radio. Claro, era de Atlés. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.